Y entonces quiero invitar a nuestros siguientes conferencistas, el doctor Ederson Almeida y a la doctora Giovanna Miranda. Para mí es un placer tenerlos en este escenario. Nuestra siguiente conferencia pues va a tratar sobre un tema bien interesante: cómo implantar un programa de excelencia operacional. ¿Cuáles son los principios de este programa? ¿Cuáles son los retos y cuáles son los resultados? Y es bien interesante porque estamos hablando de excelencia, excelencia en enfermería, excelencia operacional, excelencia en programas diferenciales y todo nos está llevando a entender que la excelencia realmente es un camino, es una metodología de mejoramiento que realmente transforma. Entonces, doctor Ederson, bienvenido. El doctor Ederson Almeida es el director general de excelencia en la atención sanitaria de la Sociedad Benéfica Israelita Brasileña Albert Einstein. Bienvenido, doctor. Para nosotros es un placer. Y va a compartir podio con la doctora Giovanna Miranda, que es la subdirectora médica administrativa de la Fundación Valle de Lili. Muchas gracias. Olá, buenas tardes a todos. Temos agora uma apresentação da doutora Miranda para falar um pouco sobre a implantação do programa de excelência operacional em la Fundação Vale del Lili. Doutora Giovanna. Bueno, muy buenas tardes para todos. Quiero empezar contándoles algo muy breve sobre la Fundación Valle del Lili. Nuestra misión es satisfacer las necesidades de salud de alta complejidad de nuestros pacientes, integrando la asistencia, la educación y la investigación en una permanente búsqueda de la excelencia para beneficio de la comunidad. Nuestra visión es consolidarnos como hospital universitario líder en Latinoamérica, con énfasis en los servicios de salud de alta complejidad, mediante un modelo de atención integral, humanizado y seguro, con enfoque de gestión sostenible por su eficiencia, superávit, responsabilidad social e innovación, con capacidad y liderazgo en la generación de conocimiento y en el desarrollo del talento humano. Estos son nuestros valores: servicio humanizado, seguridad, trabajo en equipo, integridad, respeto y pensamiento crítico. Y este es nuestro mapa estratégico, cuyo centro es el modelo de atención centrado en la persona, nuestros 5 objetivos estratégicos de gestión de capacidad, sostenibilidad, calidad y valor en salud, educación, investigación, innovación y responsabilidad social, en el marco también de la obtención de la quíntuple meta para las cohortes de pacientes que atendemos: excelencia en desenlaces clínicos de manera simultánea, con experiencias memorables para pacientes y familias, optimización de costos, satisfacción de los grupos de interés de manera equitativa para todas estas cohortes. Y este es nuestro logosímbolo institucional, que es una cruz de Calatrava con 4 pilares: asistencia médica, investigación clínica, educación y docencia y responsabilidad social. Tenemos 5 sedes, 2 de carácter hospitalario, nuestra sede principal en el barrio Valle del Lili, nuestra sede Limonar, y 3 sedes ambulatorias, una en el municipio de Jamundí, otra en el centro de Cali, la sede Tequendama, y otra en el norte de Cali, la avenida Estación. Y esta es una estadística que habla de qué hacemos en la fundación. Somos básicamente una IPS de alta complejidad. Tuvimos durante el año 2023 350 trasplantes, más de 30.000 cirugías, más de 600.000 consultas externas,
Tenemos 731 camas hospitalarias, una capacidad instalada de 169.771 metros cuadrados. Hicimos más de 2.800.000 pruebas de laboratorio en ese año 2023 y tuvimos más de 37.500 egresos hospitalarios. Ok, me devuelvo un poco. Y este es nuestro organigrama, muy brevemente dibujado, un Consejo Superior con una Junta Directiva, una Dirección General, 2 direcciones, una administrativa y otra médica y académica, de la que se desprenden la Subdirección de Investigación e Innovación, la de Educación, la de Servicios Ambulatorios y la Subdirección Médico-Administrativa que está a mi cargo, que tiene servicios hospitalarios y las áreas de calidad que les hemos llamado áreas de generación de valor en salud en la Fundación. Una de ellas es el área de mejoramiento y eficiencia operacional, que hoy será la estrella en la presentación de nuestra experiencia. Y quiero arrancar revisando el concepto de excelencia operacional, como ese punto en el que cada empleado conoce su contribución respectiva a ese flujo de valor para el paciente, para el cliente, y conoce cómo corregirlo cuando falla, aún sin ayuda de la gerencia, que es lo más importante. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué tomamos la decisión en la Fundación Valle del Lili que era importante trabajar en excelencia operacional? Ya teníamos nosotros herramientas de gestión y mejoramiento de procesos, optimización de procesos formaba parte de nuestra gestión diaria, pero necesitábamos fortalecer la cultura organizacional fomentando el liderazgo, el trabajo en equipo, la colaboración interdisciplinaria y necesitábamos sobre todo equipos de línea de frente que pudieran resolver efectivamente los retos de la operación. Y el otro propósito muy grande que teníamos era mejorar el cierre de ciclos de mejoramiento de la operación. La historia que teníamos es que todos nuestros líderes tenían grandes ideas de optimizar procesos y llamaban al equipo de mejoramiento y eficiencia operacional. Necesito un ingeniero industrial que analice mi proceso, que analice el flujo del proceso y que me diga qué tengo que hacer mejor. Y ese ejercicio se quedaba, ese diagnóstico se quedaba y esa propuesta de soluciones se quedaba encima del escritorio de ese líder, acumulando mucho polvo y poca acción. Entonces nos dimos a la tarea de buscar un programa que además de generar masa crítica de líderes entrenados, nos ayudara a aprender en la práctica haciendo, que fuera una institución que ya tuviera experiencia y éxito en esa tarea de llevar a la gente de línea de frente a solucionar los problemas de la operación. Trabajamos entrenando desde el noviembre del año 2022 a 63 líderes como cinturones verdes y especialistas en excelencia operacional. Trabajamos 6 proyectos, 14 meses de trabajo, presentamos 6 reportes a la dirección, 45 horas de mentoría tuvimos por cada proyecto y 20 horas de acompañamiento en el diseño del modelo de excelencia operacional en la Fundación. ¿Cómo ha sido esa experiencia para nosotros? Pues lo primero es que iniciamos el camino con muchas inquietudes más que con certezas, aprendimos y desaprendimos. Como siempre, la primera frase que recibíamos al proponer una idea nueva es: aquí siempre lo hemos hecho así porque lo van a cambiar. Nos sentimos cada vez más competentes, el tema de entrenarnos en conocimiento y poder llevarlo a una experiencia práctica simultánea fue bastante enriquecedor y asumimos el reto de hacer que suceda y de sostener el esfuerzo, que es lo que yo les comento, el cierre de ciclos de mejoramiento es lo más difícil de sostener en la operación. Los líderes y ciudadanos Lili codiseñamos esas estrategias de mejora, fortalecimos el trabajo en equipo y la capacidad de autocrítica. Y adicionalmente reconocimos y analizamos nuestros sistemas de atención. Reconocimos esos flujos de esos procesos de atención, las normas y las reglas de funcionamiento de esos procesos, los recursos, el talento humano vinculado. Y adicionalmente logramos nuevos acuerdos entre diferentes unidades. Nosotros estamos en una estrategia de gestión de equipos de alto desempeño y un modelo hospitalario que tiene la Fundación es la gestión por triadas. Tenemos un líder académico que proyecta la unidad en el sentido académico, tenemos un líder asistencial que de alguna manera reúne todas las disciplinas asistenciales y un líder médico administrativo que se encarga de la gestión y flujo de recursos. Ha sido una estrategia ganadora para los resultados, pero había generado algo de silos de desempeño y un interés muy grande y una protección muy grande por esos límites de la gestión en la unidad.
Con los proyectos de excelencia operacional rompimos esos hilos, logramos que la gente entendiera que la mejora es en función del paciente, de toda la institución, y nos alineamos para lograr mejores resultados en las diferentes unidades. Fortalecimos de manera muy importante la conexión entre los equipos clínicos y los equipos administrativos, hablando el mismo lenguaje. Se entrenaron médicos clínicos con nosotros, son cinturones verdes. Yo diría que la gran mayoría de nuestros cinturones verdes son de carácter clínico, y tuvimos espacios sistemáticos de interacción con todos los equipos de atención. El otro tema muy importante para nosotros es, siempre hablamos de que es difícil vincular al equipo médico a las estrategias, y aprendimos que lo difícil es no tenerlos en cuenta. No les ofrecemos sistemáticamente la información que necesitan, la explicación que necesitan, esa estrategia de círculo dorado que dice cómo, qué y por qué, esos por qué se los debemos siempre. Entonces aprendimos que si les explicábamos por qué lo estábamos haciendo, teníamos ese apoyo. Y evidenciamos también la eficacia de nuevos modelos de atención, conservando la calidad y la seguridad del paciente, pero estableciendo la pertinencia de los recursos que estamos utilizando. Es decir, si arrancamos un turno con una asignación de turnos sin tener en cuenta el nivel de complejidad de ese paciente, ¿será que es factible reorientar la distribución que tenemos haciendo uso de la coordinación adaptativa, siendo más eficientes de alguna manera y exponiendo al paciente a menos riesgos si hacemos ese análisis? Que no sea solo una asignación de turnos. ¿Será que es bueno que analicemos el nivel de severidad y de complejidad de los pacientes y definamos si los modelos que tenemos estructurados son suficientes o llegan a ser ineficientes frente a las necesidades que tenemos para los pacientes y las familias? Tuvimos 6 proyectos, 3 de esos proyectos fueron hospitalarios, 3 fueron de carácter ambulatorio. Los proyectos hospitalarios se relacionaron con la optimización del flujo de los pacientes hemato-oncológicos adultos y pediátricos. Para nosotros en la Fundación superan el 50% de nuestras salas de internación. Para el proyecto de flujo hospitalario adultos, la meta era disminuir la estancia media de GRDs de 10 a 8.5 días en pacientes oncológicos. Logramos disminuirla a 7.7 días con un cumplimiento de meta del 153%, y la meta que teníamos para los pacientes hematológicos, que todos los que manejamos hospitalización de alta complejidad comprendemos el reto mayor que significa el paciente hematológico, para estos pacientes la meta era disminuir de 11.9 días de estancia media por GRDs a 9.7 días, tuvimos un resultado final de 8.2 días con un cumplimiento del 168%. Para pediatría fuimos un poco más cuidadosos, sin embargo, los pediatras en este momento en la Fundación Valle del Lili exhiben uno de los mejores giros cama que existen. El paradigma de que el paciente pediátrico gira más despacio o menos que el paciente adulto está roto en la Fundación Valle del Lili porque son las estancias más eficientes que tenemos incluso por encima de los pacientes adultos, y logramos disminuir esa estancia media de GRDs de 9 a 7 días. Trabajamos en urgencias en la optimización de los ciclos de atención de los pacientes ambulatorios, disminuyendo el tiempo de atención de los pacientes del POS, que para nosotros usualmente son pacientes de triage 1 y 2. Pasar esa media de atención de 11.5 a 8.6 horas, logramos disminuir a 8.6 horas con el cumplimiento del 100%, y para los pacientes de libre elección logramos disminuir de 7.5 horas a 6.2 horas con un cumplimiento de meta del 68%. Para los proyectos ambulatorios trabajamos un tema de optimización del agendamiento en consulta externa, disminuimos la inasistencia de 12.8 a 9.7 con un cumplimiento del 48%, trabajamos en la optimización del flujo y experiencia del paciente ambulatorio en resonancia magnética en la sede principal, disminuyendo ese tiempo de ciclo de 42 a 28 minutos con un cumplimiento del 93%, de 42 a 29 minutos con un cumplimiento del 93%, y una mejora del ciclo de atención ambulatoria en laboratorio clínico en sede principal, en la que disminuimos el ciclo total de pacientes ambulatorios de 48 minutos a 31 minutos con un cumplimiento de meta del 94%. Ese es el impacto financiero de esta primera ola de proyectos de excelencia operacional, aproximadamente 21.4 millones
de dólares de impacto, optimización de flujo del paciente adulto hematológico para la parte oncológica tuvo un impacto de 0,9 millones de dólares, para la parte de hematología 7,5, perdón, para el paciente pediátrico hematológico tuvimos un impacto de 3,7 millones y para urgencias en la parte del POS 0,33 millones y para el paciente de libre elección 0,74 millones de dólares. Para los proyectos ambulatorios en la optimización del agendamiento en consulta externa, un impacto de 0,2 millones, para la optimización de resonancia magnética en el paciente ambulatorio 3,4 millones y para la optimización del ciclo de atención en laboratorio clínico 4,7 millones. ¿Cómo estamos funcionando? Nuestra área de mejoramiento y eficiencia operacional es un área exclusivamente de ingenieros industriales que tiene dos grandes líneas de trabajo, gestión de la excelencia operacional y la gestión de proyectos con la metodología del PMI. En gestión de la excelencia operacional implementamos Lean Six Sigma, están todos los proyectos de excelencia operacional y está el proyecto permanente de flujo de pacientes. El análisis de capacidad, que trabajamos no solo para los modelos referenciales, sino para estimar sistemáticamente la capacidad institucional y para reportar a las direcciones y a la Junta. La modelación de procesos, en la que caracterizamos procesos, simulamos procesos y trabajamos también en automatización de procesos. Y la coordinación de proyectos del portafolio con monitoreo, control, gestión de presupuestos, impacto y beneficio de dichos proyectos. ¿Cuáles son las fuentes, no es cierto? ¿Cuáles son los inputs para los proyectos de excelencia operacional? El monitoreo del sistema de gestión de calidad, los resultados de nuestros planes operativos, los líderes y ciudadanos Lili, los grupos de interés y los resultados anuales de nuestra estrategia. Capturamos esos proyectos, hacemos un filtro técnico, los presentamos en el comité directivo del que participan las direcciones y las subdirecciones de la Fundación, priorizamos las iniciativas asignando los recursos, garantizamos que estén alineados con la estrategia y salimos con nuestra ola de proyectos. En este momento tenemos ya la segunda ola de proyectos Lean, 9 proyectos también, y fijamos metas operacionales y financieras. Entonces, este es el modelo trabaja en esa selección de proyectos, en la selección de los líderes de los proyectos, la ejecución y gobierno del proyecto, control y auditoría, educación, comunicación, reconocimiento y el seguimiento a los indicadores de resultado. ¿Cuál es el perfil de los miembros de los equipos? Entonces, definimos que para cada equipo hay un sponsor que tiene que ser un miembro del grupo directivo de la Fundación Valle del Lili para que provea los recursos, rompa las barreras que puedan tener para la ejecución y la implementación. El líder siempre debe ser un cinturón verde. Hay un mentor que es un ingeniero de mejoramiento y eficiencia operacional y los equipos tienen entre 8 y 10 colaboradores. 10% de esos colaboradores pueden pertenecer al equipo directivo, 30% al táctico y 60% al operacional y tienen que garantizar la disponibilidad de tiempo para la ejecución de esos proyectos. Trabajamos con el de Mike, entonces, un definir, descripción del problema con alcance, metas y objetivos y un entregable que es el contrato del proyecto, usualmente entre 1 y 2 semanas. Un medir con levantamiento de información, una selección de métodos de medición y la identificación de causas y el entregable es nuestra matriz de esfuerzo por impacto, entre 1 y 2 meses de esta estrategia. Analizar, que es encontrar variables, análisis estadístico, analizar causas. El entregable es el diagnóstico del proceso y del plan de acción entre 2 y 4 semanas. Para el implementar, tomar medidas sobre el proceso, validar beneficios, monitorear la meta, línea de base versus esa meta, 1 a 2 meses. Y el controlar, entregar al responsable del proceso y realizar monitoreo de las mejoras y el plan de control. Para nosotros, los indicadores vinculados con los proyectos de excelencia operacional quedan matriculados en el Sistema de Información para la Calidad Institucional y continúan con un seguimiento sistemático para garantizar que no perdamos esa meta que obtuvimos, un seguimiento mensual durante los primeros 12 meses posteriores a la terminación del proyecto y un seguimiento trimestral a través del sistema de gestión de calidad finalizado ese primer año posterior al proyecto. Entonces, el control y la auditoría para nosotros son muy importantes, hacemos reuniones semanales del equipo del proyecto durante el proyecto, hay mentorías cada 2 semanas, reposicionamos proyectos con participación de la subdirección y de la coordinación de mejoramiento y eficiencia operacional.
Reposicionamos tanto los que están en desarrollo como los de primera ola que de alguna manera tengan algún deterioro en el desempeño. Y adicionalmente hacemos una reunión mensual con el sponsor y el comité directivo para evaluar cómo avanza el proyecto. Revisamos trimestralmente el dashboard de excelencia operacional en el comité directivo y realizamos auditorías y seguimiento al cumplimiento de los indicadores posterior al cierre de los proyectos, tanto indicadores de proceso como el indicador de resultado vinculado con el proyecto de excelencia operacional. Entonces voy a hacer foco en uno de los proyectos, que fue el proyecto de hospitalización adultos. ¿Cómo lo manejamos? Este es el contrato del proyecto, un líder, un sponsor, un mentor, los estatus y una fecha de finalización estimada. Teníamos un reto muy grande, la estancia de los pacientes hemato-oncológicos, ya les había comentado, el aumento de la estancia media por DRG, tanto para oncología como para hematología, unas metas de reducción del 18.5% en la estancia media GRD para hemato y del 15% para oncología. Los indicadores de seguimiento fueron esas estancias medias según GRD y ese costo de oportunidad de camas virtualmente ganadas con la disminución de la estancia. Incluimos esa cohorte de pacientes hemato-oncológicos que atendemos en sede principal y tuvimos un equipo conformado según lo que les comentamos de la proporción de personal directivo, táctico y operativo. Revisamos el flujograma del proceso, hicimos un sobreacceso, sobre internación y egreso de estos pacientes, hicimos un análisis de causa raíz de las demoras o esperas que teníamos de manera, o de los problemas, oportunidades de mejora que teníamos en el flujo de ese paciente a nivel de mano de obra, medio ambiente, materiales, máquina y equipos, medición y método. Hicimos un mapa de flujo de valor que nos permitió establecer cuáles son nuestros tiempos de ciclo y nuestros tiempos de espera. Miren aquí, por ejemplo, en el acceso ambulatorio teníamos hasta 5 días. Y como resultado de ese mapa de flujo de valor, establecimos 9 tiempos en los que podíamos trabajar para optimización. Uno, la admisión ambulatoria, otro, la admisión por urgencias, la autorización de servicios por el asegurador, la prescripción y preparación de la quimioterapia, la oportunidad de procedimientos, la oportunidad de radioterapia, los reportes de patología. Aquí, por ejemplo, definimos cuáles son las patologías que realmente ameritan una espera hospitalaria y cuáles pueden ser entregadas en forma ambulatoria. El alta médica desde la sala de hospitalización y el alta médica desde transición. Yo les comentaba que transición es un área que tenemos dispuesta para trasladar pacientes que tienen salida ese mismo día y que terminen todos los procesos de atención, ya sea administración de medicamentos, valoraciones o interconsultas en esa sala, generando disponibilidad de la cama para mejorar esa oportunidad en la asignación de camas. Y este es un ejemplo de cómo analizamos el tema de los procedimientos quirúrgicos. Nos dimos cuenta, mire, lo que con mayor frecuencia se solicita para estos pacientes es la implantación de catéter para quimioterapia con reservorio, otras biopsias diferentes a médula, la misma biopsia de médula. Nos dimos cuenta que teníamos una concentración importante en cirugía de algunas cosas que podíamos sacar a salas de procedimiento, mejorando la oportunidad de respuesta para este procedimiento, por ejemplo. Y para la mejora, por ejemplo, de los tiempos de atención del paciente, consideramos de manera importante hacer uso de alternativas diferentes a la hospitalización tradicional para muchos pacientes de hematología, por ejemplo, hacer movilización ambulatoria de células, que nos disminuyó de manera importante la estancia. El otro problema grande que teníamos era que los pacientes no se querían ingresar para recibir el tratamiento, ya fuera la quimioterapia o ya fuera la cirugía, y empezamos a escalar con una intervención primero por el enfermero gestor y después por el médico tratante, para explicar la importancia del cumplimiento del hito para el pronóstico del paciente. También seguimos las respuestas de las aseguradoras para garantizar el cumplimiento de estos hitos y de alguna manera lograr que estos aseguradores también entraran en el cumplimiento de la norma a favor del paciente, con lo que logramos también una mejora, una disminución del 100% de la mediana inicial y una disminución del 65.5% del promedio inicial para este tiempo. Y estos son los resultados para el proyecto de hemato-oncología adultos. Nos ahorramos de alguna manera
generamos 6 camas virtuales más, con un impacto de 0,9 millones de dólares, y para hematología 51 camas con un impacto de 7.5 millones. Entonces son documentadas algunas de las reuniones que tuvimos, incluidas las reuniones con el hospital y los mentores. La importancia para nosotros entonces y para las instituciones de salud: aceleró la toma de decisiones, redujo los tiempos de espera, aumentó nuestra capacidad de atención, fortaleció el uso eficiente de los recursos, mejoró la seguridad clínica y la experiencia de pacientes y familias y la experiencia también de los líderes y ciudadanos Lilly, optimizó el cierre efectivo de ciclos de mejoramiento en la operación y mejoró la satisfacción de los equipos de trabajo. Muchísimas gracias. Doutora Giovana, felicitações pela excelente apresentação. Me gostaria de abri-lo para perguntas de nossos invitados. Alguma pergunta? Não? Estão tímidos. Buenas tardes, muchísimas tardes. gracias y de verdad felicitaciones por la presentación. Frente a este tipo de programas que en muchas instituciones quisiéramos implementarlos, las primeras preguntas son: ¿y eso cuánto me cuesta implementarlo? ¿Cierto? Y claro, tú nos acabas de mostrar una serie de resultados que probablemente generan un retorno, pero ese primer momento de tratar de decirle a la organización: metámonos en esto seguramente nos va a traer un retorno, no sé si nos puedes contar un poquito al respecto. Allí es muy importante contar con experiencias previas. Creo que nos ayudó muchísimo conocer primero la experiencia que tuvo el Albert Einstein, no solo en su hospital, sino también en otros hospitales y en otros hospitales de Colombia. Creo que eso nos ayudó a apalancar la decisión institucional que queríamos tomar. El seguimiento que hace la dirección en este momento, tanto a los proyectos de la primera ola como la de segunda ola, es muy, muy cercano. Y el último comentario que tuvimos en el comité directivo es: definitivamente el retorno de la inversión es claro, ¿sí? Pero nos ayuda mucho la experiencia de otros, el que otros lo hubieran hecho y que lo hubieran hecho en este sistema de salud, porque el reto pues para nosotros en Colombia puede ser mayúsculo. Gracias, doctora, por compartirnos este interesante proyecto. Mi duda es, bueno, la excelencia operacional está medida en indicadores pues muy de proceso, giro, cama, estancia media y demás. ¿Cómo garantizar que esa mejora operacional no afecte indicadores finales de impacto hacia el paciente, de desenlaces del paciente? Hemos llamado indicadores de balance. Nosotros incluimos dentro de los indicadores de resultado unos indicadores de balance que tienen que siempre estar relacionados con seguridad del paciente, con atención centrada en la persona y con clima laboral. Los 3 indicadores forman parte de los proyectos de excelencia operacional para nosotros. Hola Giovana, hola Ederson. Sonia Ramírez, Fundación Cardiovascular. Quería preguntarte, Giovana, nosotros también estamos en esta ruta. Si hoy miras hacia atrás, ¿qué hubieras hecho diferente para lograr de pronto mejores resultados o resultados más rápidamente? Bueno, yo creo que estamos temprano nosotros como en resultados de esa primera ola. Creo que la preocupación más grande que teníamos nosotros se llama sostenibilidad. Y era evidente pues porque yo les conté, fui muy clara y transparente diciéndoles qué pasaba antes de excelencia operacional en la fundación, ¿no es cierto? Muchos diagnósticos y poca acción. Entonces yo estoy en este momento en un escenario en el que las cosas sí están sucediendo, sí están pasando y la preocupación más grande que tenemos es que el esfuerzo se sostenga. Y esa preocupación porque el esfuerzo se sostenga es la que nos llevó a decir: no, venga, estos proyectos los vamos a seguir acompañando, puede ser que se nos duplique un poco la tarea ese segundo año de olas de proyectos porque vamos a estar siguiendo los previos, porque sentimos que se necesita mantener ese posicionamiento de los resultados y lo hicimos vía
3 cosas importantes: el aprendizaje organizacional para nosotros, es decir, cómo se tradujo ese nuevo normal en políticas, procedimientos, normas, protocolos; cómo se garantizó la normalización de competencias en el personal que está vinculado con el proyecto de excelencia operacional; y cómo medimos la adherencia a ese cumplimiento de ese nuevo normal en esos líderes y ciudadanos Lili que están relacionados con ese proyecto. Básicamente la sostenibilidad vía aprendizaje organizacional y también vía apoyo y seguimiento a los proyectos, porque consideramos que estamos en una etapa todavía de consolidación. Creemos que no vamos a abandonar el seguimiento anual, que te digo, posterior al cierre, y que no vamos a abandonar de ninguna forma ese seguimiento trimestral de los resultados como parte del sistema de información para la calidad, porque es importante. Dime cómo me mides y te diré cómo me comporto. Gracias, Joana. Cuando mostrabas el cumplimiento de metas, pues veíamos unos indicadores por encima del 100%. ¿Cómo se establece esa meta? O sea, allí, o cómo hicieron ustedes para determinar esa meta, entendiendo que de pronto la meta hubiera podido ser superior o inferior, o si se compararon con otro hospital, o cómo llegaron a decir tenemos que reducir tantos días. ¿Cómo se establece? Usualmente hacemos un proceso que nos enseñaron muy bonito que se llama captura de brechas. Y esa captura de brechas hace uso de la revisión de un gol estándar o de otras organizaciones de similar complejidad que tengan similares resultados. Ese fue el primer ejercicio que hicimos. Y también nos comparamos contra algunos ejercicios previos que tímidamente habíamos hecho en optimización de flujo de paciente para saber cuánto más o menos podríamos ser capaces de lograr. Creo que el temor, por ejemplo, en la meta con el paciente pediátrico nos llevó a dejarla más cortica de lo que pudiéramos haber retado el sistema de atención de esos pacientes, y nos han demostrado los pediatras, por acá tengo una líder de pediatría, que son los más eficientes para implementar proyectos de excelencia operacional. Buenas tardes, Joana. Qué chévere ver una exposición así. Yo soy enfermera docente y formo en estos momentos enfermeras y personal de seguridad y salud en el trabajo. Hay una asignatura que imparto que va ligando la seguridad y salud y la seguridad del paciente, porque yo considero que yo no puedo ofrecer algo que no tengo. Si yo no estoy segura como profesional, yo no puedo ofrecerle seguridad a ese paciente. Entonces mi pregunta va enfocada a, ya ustedes tienen esto conformado, muy chévere y todo, tienen una parte en el organigrama que es la parte de educación, ¿verdad? Pero ¿cómo proyectarse ustedes ahora hacia la generación que se está formando en las universidades? Mejor dicho, ¿cómo harías tú para enseñarme a mí, para yo enseñarlos a ellos, para que cuando lleguen a donde ustedes ya vayan un poco preparados? Creo que debe formar parte del entrenamiento de todos los equipos de profesionales de la salud. Sin embargo, en la Fundación todos tenemos un compromiso cuando somos entrenados, y es de alguna manera entregar ese conocimiento a otras personas. Obviamente no vamos a tener cinturones verdes como los 63 que graduó el Albert, pero vamos a ser capaces de generar algo que hemos llamado cinturón de cambio, que ellos también nos enseñaron que era importante, y es contarle a toda la ciudad Lili y a los líderes Lili qué es excelencia operacional, cómo funciona excelencia operacional, qué cosas podemos hacer. Tenemos una ventaja, yo diría grande allí, y es el compromiso del liderazgo en la gestión de los temas de mejoramiento. En la clínica, los dueños de la mejora no son los equipos de gestión de valor en salud, son los líderes y los ciudadanos Lili, como tal se presentan siempre. Entonces, ese nivel de conciencia y de empoderamiento de ellos para ese modelo nos ha ayudado bastante. Yo les puedo decir, el cinturón de cambio que estamos planeando está orientado a 230 líderes, en este momento tenemos 980 inscritos para el cinturón de cambio, lo cual nos llevó a pensar o a repensar que probablemente sean los 8.000 ciudadanos Lili los que reciban ese entrenamiento. Tenemos una ventaja que nos ayudará de alguna manera, una plataforma educativa que tenemos que se llama Success, que es importante, en la que podemos hacer algún tipo de aula invertida, o sea, algunos conocimientos y después ese espacio para todos los ciudadanos Lili. Yo creo que es conocimiento, y la estrategia del círculo dorado de la que nos hablaban también ahora en Magnet es súper importante, ¿no es cierto? No solamente los qué y cómo, sino los por qué para movilizarnos.
Doctora, muchas gracias por la oportunidad que nos da en conocer esta experiencia y tal vez llevarnos la semilla para nuestras instituciones. Yo tengo una pregunta acá y es, ¿cómo ustedes perfilan esos cinturones verdes o si hay un perfilamiento? ¿Y cómo trabajan esto frente a la quíntuple meta que es la equidad para las organizaciones? Entonces, empezar con el proceso de entrenamiento del Albert fue bastante retador. Teníamos líderes solicitando el cupo para hacer uno de esos cinturones verdes y la decisión final fue con la dirección y fue con fundamento, uno, en los retos de la operación que tenían las unidades que lideraban estos líderes Lili y adicionalmente en el compromiso que han demostrado esos líderes. En la Fundación Valle de Lili, entrenarnos y estudiar es un premio, así lo sentimos todos. Entonces, creemos que el perfilamiento fue básicamente por el desempeño operativo de esas áreas y por el compromiso de los líderes que se estaban vinculando en la gestión, en el liderazgo de estas unidades médico-administrativas. Y la otra pregunta tiene que ver con la quíntuple meta. Entonces, para nosotros es parte de la cultura organizacional que los resultados de optimización de costos, de atención centrada en el paciente con experiencias memorables para pacientes y familias, satisfacción de los grupos de interés, siempre los miremos para todas las cohortes que atendemos en la fundación y que los reportemos con enfoque diferencial. Entonces, como forma parte de la manera en la que miramos los resultados, pues de esa forma garantizamos que no haya una disparidad o una falta de equidad en los mismos. Si yo voy a hablarte de los tiempos de atención, yo puedo decirte que los tengo reportados por cohortes ajustadas por enfoque diferencial que de alguna manera me permiten a mí saber si hay algún tipo de diferencia estadísticamente significativa. Esa es la manera. Siempre los resultados se ajustan de esa forma. ¿Más preguntas? E eu tenho uma última pergunta. Que recomendaria a uma instituição que queira implementar um programa de excelência operacional? Bueno, yo diría, la primera cosa que les recomiendo es el entrenamiento y el empoderamiento de los líderes, lo más importante, entrenarse de manera simultánea con el desarrollo de los proyectos. Aprender haciendo es muy diferente a escuchar simplemente la teoría. Poder resolverlos también con el acompañamiento de un mentor, porque también, si bien es cierto, llevarlos a la práctica nos mejora el nivel de aprendizaje, pues la experiencia también nos orienta en ese proceso. Yo diría entrenamiento, trabajo práctico y una mentoría muy importante para salir adelante. Muchísimas gracias, doutora Giovana. Encerramos, então, essa sessão. Graças a todos. Gracias.